Bueno, buenos días. Bueno, la situación de la rehabilitación en Barcelona. Bueno, tenía la estructura de otra manera, pero bueno, que todo tiene un poco, esta era la pregunta, pero de primero los datos, bueno, gracias por la asistencia, primero de todo. No soy un experto, pero intento tener todos los conocimientos que los diferentes técnicos con los que trabajamos pues, nos puedan transmitir. Sé que entre el público tenemos diversos trabajadores propios del Instituto Municipal de la Vivienda que trabajan continuamente con este objetivo de tanto construir como de rehabilitar, teniendo en cuenta todo el aspecto de la eficiencia energética y de la descarbonización. Primero los datos de contexto y de por qué nos lleva, que acabamos presentando el proyecto o el piloto que presentamos en Barcelona. Barcelona tiene más de 62.000 edificios, que son unos 800.000 viviendas aproximadamente. Tenemos una demanda de vivienda, ya solo en el marco de la vivienda protegida, el registro de solicitantes de vivienda, de más de 35.000 unidades de convivencia que tienen, el 83% tienen unos ingresos inferiores a 30.000 euros, por tanto tenemos una demanda brutal de vivienda que difícilmente puede acceder o puede mantener los precios del mercado. En el caso del alquiler, con una renta media de más de 1.100 euros mensuales, y en el caso de la transmisión por venta, estamos en medias durante el 2023 de 360.000 euros la vivienda usada y 450.000 la vivienda nueva. Y tenemos un marco, una situación de pérdida de vivienda, es decir, situaciones de riesgo de pérdida de vivienda de unos 2.500 unidades de convivencia al año que están en riesgo de pérdida de vivienda. Por tanto, uno de los retos que tiene Barcelona y que es una de las prioridades del gobierno es la ampliación del parque de vivienda. Es evidente que a más parque, pues más capacidad de dar respuesta a las necesidades. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta en el marco de la rehabilitación es cuál es el estado del parque. Tanto el propio del MAP, que tiene un peso, es decir, tenemos unos 12.000 viviendas en gestión, por tanto tenemos las 350 fincas aproximadamente, que tenemos que mantener y rehabilitar, evidentemente. Con datos del Observatorio de la Vivienda del año 2022, hablamos de que el 87% de los edificios fueron construidos antes de 1980, es decir, que no había una normativa energética que les pusiera unas condiciones. Solo se considera un 10% que han hecho grandes rehabilitaciones, por tanto hay una distancia entre el estado del parque y la capacidad que tenemos de incentivar la rehabilitación de viviendas. Y después, otro dato, que según el estudio, dice que el 81% tendría una calificación energética E o inferior. Por tanto, necesitamos una política de rehabilitación estable y sostenida en el tiempo, estable en condiciones y sostenida en recursos económicos, que dé garantías a las propiedades, a los propietarios, a los agentes que intervenimos en todo el proceso, en cuanto a de qué recursos también la Administración en sus políticas de rehabilitación pueden ayudar a desencallar determinadas situaciones de resistencias por parte de los propietarios a realizar acciones de rehabilitación desde el punto de vista energético. Tenemos un ejemplo con los fondos europeos. Los fondos europeos nos han dado unos recursos que hasta ahora nunca habíamos tenido con esta dimensión, pero a cambio nos exige una eficiencia energética muy superior a lo que es una rehabilitación ordinaria, podríamos decir, ¿no?
La sensación que tenemos desde el Consorcio de Vivienda y desde el Instituto Municipal de la Vivienda, que trabajamos con todo esto, y con la gente de Habitatge de Cataluña, que también es una gente que es el que nos transmite también los fondos con los que trabajamos conjuntamente, es la dificultad de enganchar, permitidme la expresión, de enganchar a las comunidades de propietarios a pesar de la ayuda, de la importante ayuda que se está dando para hacer acciones de rehabilitación desde el punto de vista energético. A pesar de todo el esfuerzo, está siendo muy complicado que las comunidades acaben esto lo digo, enganchándose, ¿no? Decidiendo hacer una rehabilitación superior desde el punto de vista de técnico, ¿no? De la obra, a cambio de esta mayor subvención. Esto nos está costando mucho y, por tanto, tenemos que seguir esforzándonos en traer a nuestro bando todas las comunidades de propietarios. Contamos con la colaboración de los agentes, de los colegios, de las empresas, de los gremios, que nos están ayudando también a canalizar esta información. Hemos tenido reuniones de análisis de por qué no somos capaces de enganchar estas comunidades con la cantidad de ayuda que estamos dando. Pero bueno, creemos también en el análisis que seguramente no estamos suficientemente concienciados, cada uno de los propietarios, cada uno en su casa particular, de la necesidad de hacer este paso. Por tanto, es un trabajo de largo recorrido que tenemos que seguir intentando. Es decir, por tanto, entre lo que es la ampliación del parque y la necesidad de rehabilitar el parque, lo que es el plan de la vivienda de Barcelona establece pues, una serie de objetivos, entre los que está evidentemente la ampliación del parque con diferentes políticas, una que es la construcción propia del Instituto Municipal de Vivienda, construcción delegada a través de agentes como puede ser el Operador Metropolitano, que es una entidad público-privada que se creó en el 2020 para desarrollar también proyectos de construcción de obra nueva de alquiler, y también convenios con las entidades sin ánimo de lucro para también levantar edificios destinados al alquiler y al movimiento cooperativo. Otra de las líneas es la captación de vivienda al parque privado, otra de las ayudas al alquiler, etcétera, para intentar ampliar la asequibilidad del parque de viviendas de Barcelona. Y hay una de las líneas que es la compra de viviendas, que se desarrolló a partir del año 2015, que, bueno, pues evidentemente el Ayuntamiento ha apostado por ampliar el parque también a través del tanteo de retracto, la capacidad que tiene el Ayuntamiento de intervenir en el mercado privado cuando hay una transmisión de edificios entre dos privados, puede ejercer la capacidad de tanteo y, por tanto, intervenir en esta compra y comprar el Ayuntamiento a las mismas condiciones que se habían acordado. Y en ese sentido se han adquirido más de 1.500 viviendas con una inversión de más de 180 millones de euros, más los correspondientes a rehabilitación, y siempre por debajo del precio de mercado, ¿no? Por eso hemos adquirido fincas enteras, un total aproximadamente de 50 fincas enteras, y esto nos ha facilitado, pues, es más fácil administrar que las viviendas sueltas, nos permite también apostar por la rehabilitación energética. Si tú tienes toda la finca, es más sencillo decidir hacer una rehabilitación integral con las condiciones de eficiencia energética que ahora se nos exigen. Sí que es verdad que hay a veces dificultades cuando compras viviendas que son con personas, ¿no? Con personas que tienes que realojar, etc. En ese sentido, el propio Instituto, dentro del marco de los fondos europeos que antes he referido, estamos haciendo o proyectando una rehabilitación de unas 29 fincas desde el punto de vista energético. Por tanto, el compromiso del Instituto está más que demostrado y con voluntad de mantenerlo. Y esta capacidad de intervenir en las fincas también, o de intervenir con la compra de fincas, también nos permite aumentar el parque en algunas zonas donde difícilmente no tenemos parque o tenemos muy poco, y difícilmente podemos tener como son zonas ya muy consolidadas, como pueden ser zonas centrales de la ciudad, donde a través de este mecanismo podemos ampliar el parque.
Es evidente que este programa de compra y rehabilitación de viviendas es un programa que necesita mucha inversión y, por tanto, en este debate se plantea dificultad, se plantea la posibilidad del piloto que Barcelona impulsa, que es el desarrollo de un modelo de asociación público-privada de compra y rehabilitación industrializada y energéticamente sostenible de fincas para destinar a viviendas de alquiler asequible. Este proyecto intenta identificar las soluciones innovadoras en materia de constructiva, que se ha referido antes, me parece, Laura, y acabo, sí, perdón, que se ha referido a Laura, que acabará siendo pues, una guía, un catálogo, y después estudiar la fórmula jurídica para crear este ente o esta posible colaboración público-privada para la compra y rehabilitación, para hacer un salto de escala desde lo que estábamos haciendo únicamente desde el ayuntamiento, y después el estudio de la viabilidad económica del proyecto, es decir, con las soluciones constructivas y con el modelo de compra y rehabilitación de edificios, qué viabilidad económica, cuál es la situación y de qué manera podemos llegar a conseguir este salto de escala que antes me refería. Por tanto, este piloto esperemos que nos permita llegar a esta conclusión. Disculpad. Gracias.